Entonces, ustedes vienen ya de clases que han estado viendo anteriormente sobre las funciones del comité, cuáles son, la composición, cómo se elige. Ahora vamos a ver algo un poco más práctico que se da y que a veces, digamos, no se señala o no se estudia mucho en las capacitaciones sobre el comité, pero que es muy importante, ¿no? Que es cómo se deberían elaborar las actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, sobre todo porque, de acuerdo a la legislación, eh, el empleador debería tener la presidencia y en cuyo caso, ¿no? El sindicato debería tener la secretaría. Y eso exige que nosotros, miembros del comité, tengamos la capacidad de conocer cómo se elaboran las actas, de algunas recomendaciones que hoy día vamos a tratar. ¿Ya? Por favor, si tienen alguna duda, eh, no sé, algo que se les ha pasado, alguna experiencia que retratar, lo vamos a ir hablando eh, en la capacitación de hoy día. Correcto, entonces vamos a ver hoy día buenas prácticas para elaborar actas en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, guía prácticas para trabajadores miembros. ¿Cuál es la importancia de las actas? Primero, la importancia, digamos, que sobresale es que es un documento físico donde se registran los acuerdos y decisiones del comité. Porque como nosotros vulgarmente decimos, las palabras se llevan el viento. O no hay forma luego de decir, oye, pero tú te comprometiste que ibas a renovar los cascos, tú te comprometiste que ibas a renovar las sillas, tú me prometiste, tú dijiste en asamblea que estabas muy interesado en los temas de seguridad y salud en el trabajo, sin embargo no has hecho nada. Para evitar que las palabras se lleven el viento y para verificar que realmente nuestro empleador está interesado en el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad y salud en el trabajo respecto al principio de prevención, responsabilidad y que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo funcione, es importante que los acuerdos y las decisiones del comité se registren. ¿Dónde se registra, doctora? En las actas. Muy importantes son las actas por este motivo. Porque de esa manera no solamente va a permitir transparentar el real objetivo que tiene nuestro empleador respecto a este tema de seguridad y salud en el trabajo, sino que a nosotros como trabajadores, miembros de los comités, nos va a permitir hacer el seguimiento de los acuerdos. Muy importante hacer el seguimiento de los acuerdos. Y además, no solamente nos va a servir para hacer el seguimiento y para la transparencia en el cumplimiento de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sino también que nos sirve de evidencia a nosotros como miembros del comité para fiscalizaciones, auditorías, medios probatorios, etcétera. Muy importante, por eso son las actas de los comités. ¿Por qué? Porque luego a través de las actas se va a poder evidenciar que lo que se acordó, por ejemplo, de actualizar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, se acordó que se iba a actualizar y sin embargo el empleador no cumplió con esta obligación o se acordó que se iba a hacer una evaluación de los controles para ver si se podía eliminar algunos peligros a través del reemplazo de algunas máquinas que el empleador se había comprometido y al final no hubo esta gestión. O que se comprometió a, eh, a renovar los tomacorrientes, ¿no? De toda la institución educativa porque ya había eh, casos de cortocircuitos, y así se señala en el acta, el empleador se comprometió y sin embargo no se cumplió. Pero ¿cómo nosotros
como trabajadores podemos probar esta negligencia a través de las actas. Pásenme las actas del año anterior, donde ahí en el acta, en la fecha tal, se verificó el representante del trabajador, notificó al comité y al empleador de que estaba aconteciendo, que se había reportado 5 descargas eléctricas y que producto de dicho evento el empleador se comprometió a reemplazar los tomacorrientes que estaban desgastados. Y que a pesar, y en las siguientes actas, el sindicato, perdón, los representantes de los trabajadores del comité solicitaron el seguimiento de ese acuerdo y sin embargo no se verificó en tales actas, tal reunión, tal reunión, tal reunión. Entonces, eso nos sirve a nosotros de evidencia para fiscalizaciones de auditorías, que ya han estudiado qué cosas son las auditorías que se hagan respecto al sistema de gestión. Esto lo vamos a ver en más detalle el día jueves, pero digamos que ahora nos vamos a quedar con los elementos básicos de un acta. Primero, la identificación del acta en general, ¿no? La fecha, cuando se reunió el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, la hora, el lugar de reunión, si fue virtual, si fue presencial. Luego, los asistentes y cargos, ¿no? ¿Quiénes estuvieron en esa reunión? Los empleadores estuvieron ausentes, los trabajadores estuvieron presentes. Luego tiene que haber una agenda. La agenda tiene que estar preestablecida, sin embargo, una agenda puede ir variando de acuerdo a las emergencias o las contingencias. Por ejemplo, si hay un accidente, tiene que variar esa agenda, ¿no? Entonces, pero digamos que siempre para mantener un orden, ¿no? Se tiene que tener una agenda. ¿Qué se va a tratar en esa audiencia? ¿Para qué? Para poder ser más proactivos, para que no se nos escape algunas cosas, uy, no nos olvidamos esto, ay, nos olvidamos lo otro, para evitar esas, eh, esos olvidos. Es importante que ustedes sepan qué cosa se va a tratar. Además, es importante porque permite a los trabajadores poderse capacitar y preparar para la reunión, ¿no? Si la agenda señala que se va a hacer la actualización del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, entonces los representantes del sindicato pues tienen que leer cuál es el reglamento interno actual, en qué cosas está mejorando, en qué cosas tienen que mejorarse. Entonces permite prepararse ambas partes, ¿no? ¿Para qué? Para hacer más efectivo su labor de representación. Pero si yo no me preparo, pues seré un convidado de piedra, solo calentaré mi asiento y como un títere, pues levantaré la mano porque no me he preparado, ¿no? Entonces, para evitar eso es importante la preparación, ¿no? Luego, es muy importante la verificación de los acuerdos del acta anterior. Muy importante este paso, ¿no? Muchas veces en la agenda tratada, cuando los empleadores simplemente lo hacen para cumplir, siempre preparan una agenda muy formal, ¿no? Actualización del reglamento, evaluación de controles, no sé, elaboración del informe de actividades. Sin embargo, como lo tratan de manera muy general, no se, en cada tema que se trata, muchas veces no se señala, por ejemplo, ¿no? Se va el reglamento y actualización del reglamento interno de trabajo, pero no dice quién lo va a elaborar el proyecto, eh, qué tiempo se va a entregar al comité para que se revise, ¿no? Porque tiene que ser entregado previamente, cuándo se va a entregar, se tiene que señalar. Y cuánto tiempo le van a dar a los miembros del comité para que lo estudien y la aprobación, el levantamiento de observaciones, ¿no? Porque no es que ya está todo listo, para algo tienen que, por algo ponen en conocimientos del proyecto de reglamento para que los miembros del comité propongan mm,
una redacción alternativa que mejore la redacción y finalmente la aprobación. Entonces, como ven, son diferentes, son 5 pasos. Por ejemplo, solo para aprobar el reglamento tenemos, primer paso, establecer una fecha cierta, comprobable, de que el empleador nos va a entregar un proyecto de reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Primer paso, primera reunión. Segunda reunión, el cumplimiento de la primera reunión, que es la entrega efectiva del proyecto de reglamento. Tercera reunión es el sustento de las modificaciones del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué estoy modificando tal o cual artículo? Cuarto paso, las observaciones, los representantes de los trabajadores presentan las observaciones y sustentan por qué debería modificarse de tal forma y no de esta como está proponiendo la empresa. Tiene que sustentarse. Luego, quinto paso, el levantamiento de esas observaciones y el sustento en un eventual caso del por qué no se está levantando esta propuesta y finalmente la aprobación. Entonces, imagínense, para solamente aprobar un reglamento interno de servicio al trabajo para que se haga bien, se necesita esas reuniones. Y si uno no señala cuándo se va a presentar, cuándo se va a discutir, finalmente, ¿qué va a pasar? Que ese reglamento interno nunca se va a aprobar porque se va a quedar perdido en una acta general, ¿no? Entonces, por eso es importante este paso en la agenda de la verificación de los acuerdos del acta anterior. Muy importante y nunca se olvide y vamos a reiterar en el futuro. Luego, de acuerdo a la verificación, se discutirá los nuevos temas que se va a tratar y los acuerdos y compromisos asumidos. Bueno, ya, mientras ustedes están verificando o evaluando el reglamento interno de servicio en el trabajo, vamos a analizar o proyectar las capacitaciones anuales de servicio en el trabajo. Ese es otro tema. No es que en una reunión solo se va a tratar un tema, a veces se trata 2, 3, 4 temas. Entonces, por cada tema el acta tiene que especificar, ¿no? Tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. ¿Para qué? Para que las palabras no se lleven el viento. Y finalmente, la firma de los participantes. Ahora, a veces nos toca a nosotros hacer la redacción o nosotros cuando nos envíen el proyecto de acta, ¿qué tenemos que hacer como primer paso? Leer. Nunca, nunca, nunca debemos firmar algo que no leemos. Y si no entendemos, tenemos que pedir que se nos precise con mayor detalle. Porque la redacción puede ser oscura o la redacción puede ser no clara o que se genere ambigüedades. Entonces, si nosotros estamos como secretarios y estamos redactando, pues tenemos que evitar ambigüedades y lenguaje informal, porque es un documento formal. Entonces, no podemos decir Juancito, no sé, pues, Juancito, alias, no sé, el rápido, se comprometió a que el siguiente semana presenten el reglamento. No, ahí hay ambigüedad. ¿Qué reglamento? Reglamento para interno de trabajo. Hay muchos reglamentos dentro de una empresa. Entonces, tenemos que ser precisos en la redacción. En este caso, la empresa se compromete a presentar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo en la siguiente sesión, para lo cual se fija la siguiente agenda para la aprobación. Número 1, presentación, fecha tal, responsable tal persona. No, señor Juancito, el señor tal, gerente de seguridad y salud en el trabajo. Número 2, de fecha tal a fecha tal, se va a hacer una revisión del proyecto de reglamento interno, o quizás
el sustento del reglamento interno. Ya ustedes, en algunos casos se pedirá el sustento, en otros casos simplemente la evaluación. Entonces, hay que evitar las ambigüedades y el lenguaje informal, porque estamos redactando un documento. Luego es recomendable usar frases cortas y precisas, ¿no? Porque a veces nos queremos notarios y queremos que todo lo que nosotros escuchemos esté en las actas. ¿Qué pasa cuando a veces hay ese tipo de redacción? Que las personas dicen, yo no he dicho esto, ¿no? Por ejemplo, un acta que diga, la empresa no quiere respetar los derechos de los trabajadores en servicio al trabajo. Un empleador nunca te va a firmar eso. Tenemos que ser estratégicos también. Entonces, tenemos que ser precisos en nuestras frases cortas, donde se pueda verificar cuáles son los acuerdos, cuáles son los compromisos, quién está acordando, quién se está comprometiendo y cuándo se va a presentar el documento, cómo va a ser el seguimiento, en qué plazo, etcétera, en qué modalidad se va a entregar, si en modalidad Word, en PDF, etcétera, etcétera. Y además tenemos que registrar los acuerdos en forma concreta y verificable, ¿no? ¿Qué significa concreta? Ser precisos, ¿no? Reglamento interno, reglamento de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Se va a actualizar. ¿Qué se va a actualizar? La versión 5, aprobada en el año 2019. Se necesita una actualización que será entregada por el señor tal, gerente general de servicio en el trabajo, en tal fecha, ¿no? De tal forma ¿por qué se dice verificable? Para que luego en la siguiente sesión se pueda verificar si se ha cumplido o no con ese acuerdo. Es muy importante por eso esto de verificable, la palabra verificable. ¿Qué significa verificable? Que se puede identificar la obligación de forma precisa, que se verifique quién lo va a entregar, cuándo lo va a entregar, cómo lo va a entregar, dónde se va a realizar, porque a veces puede ser pues una gestión, hacer una verificación de los puestos de trabajo porque se va a hacer una actualización del IPRC. Entonces se tiene que decir dónde nos vamos a encontrar, en qué centro de trabajo se va a realizar, etcétera, etcétera. Por tanto, se tiene que registrar los acuerdos y las responsabilidades, ¿no? Las actas, como ustedes saben, son documentos internos del comité que tienen que estar registrados. Y estos registros tienen que estar disponibles para los trabajadores y empleadores. Cada uno debe recibir su copia de acta, si es como antes, que era físico. Ahora usualmente nos notifican las actas de forma virtual. Y una vez más, no es que nos envíen y ya ese es el acta final. Si algo no estamos de acuerdo en la redacción, por eso se tiene que revisar al final de la reunión el acta. Nosotros señalar esto no se ha acordado, ha habido una mala interpretación y hasta que no se resuelva ese desacuerdo, pues no se firma. O se pone como observación que hay algo en que no se está cumpliendo o no se está cumpliendo el acuerdo. Ahora, siempre se va a tratar en las reuniones del comité información sensible. Información, por ejemplo, cuando se haga una actualización de los informes médicos de los trabajadores, ¿no? Puede haber que se discuta alguna información sensible de de determinado trabajador, porque no se le reubica por temas de seguridad y salud en el trabajo. Nosotros, como parte de los miembros del comité, tenemos obligaciones. Y una de las obligaciones es guardar la reserva cuando así pida la legislación, las leyes pertinentes.
Si te dicen, tú no puedes hablar, digamos, se ha identificado un trabajador con VIH-Sida o con tuberculosis y se necesita reubicar y no se ha reubicado y uno toma conocimiento, uno no puede ir divulgando esa información porque estaría incluso atentándose contra se estaría atentando incluso de un delito penal en algunos casos. Entonces, si una información es sensible, se tiene que respetar el derecho de la reserva. ¿Toda la información es sensible? No, no. Pero si es información sensible, hay que respetarla. ¿Cuáles son los errores comunes que tenemos que evitar? Lo primero, lo más importante, es leer el acta antes de firmar, ¿no? Y a veces no la leemos o no prestamos atención, porque un ejemplo, eh, a ver, una coma, una coma puede cambiar el sentido total de una oración, ¿no? Ustedes saben eso. Aquí les voy a mostrar un ejemplo. Vamos a comer niños. ¿Qué mensaje estamos diciendo? Que nos vamos a ir a cenar niños, ¿no? Vamos a comer niños, vamos a comer su brazo, la cabeza, qué sé yo. En cambio, cambia la oración con las mismas palabras, pero con una coma, ¿no? Vamos a comer niños. Ahí estamos denotando que estamos dirigiéndonos a unos niños y le estamos diciendo, niños, vamos a comer. Entonces es un ejemplo básico, un ejemplo, digamos, incluso hasta tonto, pero que nos sirve para denotar que incluso una coma puede cambiar totalmente el sentido de un acta. Por eso es importante leer el acta antes de firmar. Y a veces, yo les digo por experiencia, en las negociaciones colectivas eso es mucho, sucede mucho, que se llega a determinados acuerdos, pero en la redacción lo redactan de tal forma que luego se presta a una interpretación. Y ya cuando se presta una interpretación, dos o tres interpretaciones, eso significa que el acuerdo no estuvo bien redactado. Yo les voy a contar una experiencia. En un sindicato, que no voy a decir cuál, se logró ganar un seguro de EPS, ¿no? Y la cláusula estaba redactada. De la siguiente manera. La empresa contratará una EPS con, a todos los trabajadores de la empresa em, con una póliza básica de tantos soles. ¿Ya? Y entonces todos los trabajadores estuvieron contentos, además tuvieron aumentos, entonces estaban felices. Pero ¿qué hizo la empresa? ¿No? Es muy, fue muy, yo no sé, yo creo que no tenía ganas de cumplir y tenía hasta cierta mala fe. Interpretó la cláusula y dijo, bueno, mi obligación es contratar, ahí no dice pagar. Entonces, yo contrato, pero ustedes pagan, porque en ningún lado dice yo contrato, traigo a las empresas de la EPS, firmo el contrato, incluso negocio a nombre de todos los trabajadores, pero les empezaron a hacer descuento de los pagos de la póliza. Y la organización sindical saltó y dijo, oye, pero tienes que pagar eso. No, en este documento en ningún lado dice que yo tengo que pagar. Yo contrato, ahí dice contrata. Y yo he contratado, yo ya cumplí. Ese es otro ejemplo de qué importante es leer el acta y además evaluar si lo que está ahí escrito es realmente el contenido del acuerdo. Por eso es muy importante, quizás es lo más importante de las reuniones del comité.
Porque como les digo, las palabras se llevan el viento y ¿qué queda? Los documentos. Por eso es importante. También tenemos que vigilar que todos los acuerdos estén suscritos en el acta. Porque a veces hablamos tres cosas, decimos ya vamos a hacer la actualización del reglamento y lo sustenta y en el medio de la discusión dice, oye, pero ustedes no han cumplido con la compra de los equipos de protección personal y entonces la empresa dice, sí, ya, yo mañana mismo compro los guantes. Entonces, y siguen discutiendo sobre el reglamento y en el acta, uy, se olvidaron, no pusieron que la empresa se está comprometiendo a la compra de los equipos de protección personal. Entonces, de ahí se perdió la oportunidad, por ejemplo, de esa compra. Entonces, por eso es muy importante no verificar que todos los acuerdos importantes estén en el acta. Yo sé que es un poco práctico, pero son situaciones que pasan mucho, ¿no? En el día a día de los... ¿Qué otros errores debemos evitar? Verificar que todos firmen y validen, porque es otro tema, que puede ser que nosotros firmemos, estemos felices porque el empleador se comprometió a algo y luego verificamos que en el acta no lo firma. Y luego dice, pero yo no he firmado eso. Ustedes lo habrán acordado, pero si yo no he estado ahí, y si ustedes, yo sé que las reuniones del comité no se firman, ¿y cómo verificas que ese trabajador, perdón, ese empleador, ese representante del comité ha estado en la reunión? Pero porque tú no verificaste que firmó lo que se acordó, alguien puede decir, un juez formalista, pues oye, pero si ahí no está su firma y tú no verificaste que firmó, entonces a mí no me consta que realmente ese representante, el empleador, estuvo ahí, porque no está su firma. Entonces, por esa falta de diligencia sencilla, que es simplemente que firmen un documento, se invalida todo un acuerdo, ¿no? Entonces son estrategias que a veces algunos empleadores que tienen mala fe hacen, ¿no? Y una vez más, ¿no? La redacción subjetiva poco clara que se presta a interpretaciones que hacen de que muchas veces los malos empresarios se escapen a través de las interpretaciones auténticas. No, aquí lo que dice realmente es esto, ¿no? Lo que yo quise pactar es esto y no lo otro. Entonces, por eso es importante una redacción clara, ¿no? Y evitar la redacción subjetiva o poco clara. Ahora, a- además de la firma del acta, tenemos, como les he dicho en este PPT, tenemos que verificar los acuerdos del acta anterior, ¿correcto? Y entonces, ¿cómo se llama aquí? ¿Cómo verificamos? ¿Cómo verificamos que el acta anterior se ha cumplido? ¿Cómo verificamos que el acta se ha cumplido? Eh, Primero tenemos que verificar que en el acta estén los responsables que van a cumplir con esa obligación. Número uno, tenemos que tener claro, y esto ya lo han desarrollado con la doctora Estela, tenemos que establecer los plazos definidos, ¿no? Y el seguimiento en actas posteriores. Entonces, sigo al siguiente. Entonces,
En el acápite del acta, donde dice seguimiento de acuerdos, se tiene que señalar. A veces incluso hay Excel, ¿no? Documentos en Excel que se va alimentando de los acuerdos, ¿no? Y en cada compromiso o cada obligación que asume ya sea el empleador o el mismo comité, se tiene que decir y tener claro si ya se cumplió, si está en proceso o si está vencido. Cada acuerdo, en cada acta se tiene que verificar eso, ¿no? Por ejemplo, la actualización del reglamento de servicio del trabajo. ¿Cómo está? Tenemos que saber si ya se cumplió, si está en proceso o si el empleador simplemente no entregó en la fecha acordada. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros vamos dejando registro del incumplimiento de los acuerdos. Por eso es importante tener nosotros claro las fechas en las que nuestro empleador tiene que entregarnos la documentación. Por eso es importante saber quién tiene que entregar esa información, cuándo nos tienen que entregar esa información, para poder medir. ¿Qué significa medir los acuerdos? Saber si ya se cumplió, si está en proceso o si ya se venció. Y eso por cada acuerdo que se trabaje en el comité. La recomendación a veces es hacer un cuadro en Excel donde dice punto uno, actualización del I+C. Entonces, tres cuadritos de colores. Cumplido, color verde. En proceso, color amarillo. Vencido, color rojo. Entonces, de tal forma que nosotros, cada uno de nosotros, esto está vencido. Tenemos que incidir todos los días cuáles son los nuevos acuerdos. Ya, tú dijiste que lo ibas a entregar el 1 de noviembre, en la siguiente sesión, no lo has entregado. Entonces, poner en el acta. Se deja constancia que hoy día, 18 de noviembre, la empresa no ha cumplido con la entrega. En la siguiente sesión, el 4 de diciembre, igual, se deja constancia que siendo la segundo día de retraso o segundo mes de retraso, la empresa no cumple con la entrega del proyecto de reglamento interno de seguridad y salud en trabajo. De tal forma que no se nos escapa ningún acuerdo pendiente. Por eso es importante tenerlo a una sola vista y tener claro cada uno de los acuerdos. Cada uno tendrá su estrategia, ¿no? Yo tengo, doctora, mi file de acuerdos, aquí está en el acta 1 de fecha tal, aquí está, y se moverá mejor con los documentos en escrito. Habrá otro que más bien dice, no, yo prefiero mi Excel. Entonces aquí está el acuerdo 1 y aquí dice fecha, 1 de enero de 2025, eh, compromiso 5, la fecha de entrega fue en junio, de junio a diciembre se han desarrollado 6 sesiones y la empresa no ha cumplido. Entonces ahí está digamos, la matriz de los acuerdos. O sea, no se ha cumplido en 6 sesiones. Entonces ya es más específico. Entonces por eso es importante tener un mapeo de todos los acuerdos. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Creo que Doctora, ¿me escucha? sí, sí. Buenas noches, con todos los participantes. Doctora, una consulta. Yo participé en el comité y en ese entonces hacíamos el acta, pero el acta como que se hacía en borrador y a la siguiente sesión la firmábamos. ¿Eso es correcto o no? Gracias. Mire, yo lo que le sugiero siempre es que el acta sea revisado, inclusive se podría firmar la siguiente sesión, pero el acuerdo, o sea, el contenido, tiene que estar acordado en la misma reunión. ¿Por qué? Porque
cada un mes se tiene una sesión. Entonces yo no me voy a acordar, pues, no sé, a ver, ¿qué fecha estamos? 18 de noviembre. Yo no sé qué cosas he hecho yo el 18 de octubre. La verdad, yo no me acuerdo. Bueno, si veo mi agenda, quizás me acuerdo de algo. Pero entonces ahí, ¿qué se va a decir? Ay, no, de repente te has confundido. Si tú dijiste primero que estabas proponiendo esto, pero te acuerdas que yo no estuvimos de acuerdo y al final quedamos en este acuerdo. Entonces, como que uno dice, oye, de repente sí, ¿no? Sí, estuvimos discutiendo, pero al final no me acuerdo en qué llegamos. O de repente si preguntas a tu compañero, no, pero oye, ¿te acuerdas que sí?". Y al final nadie va a saber qué pasó en la realidad. Por eso es importante tener las buenas prácticas. ¿Dónde se establecen las buenas prácticas? ¿Dónde se marca la cancha? En la reunión de instalación del comité, después de las elecciones. Ahí la primera reunión es importante. Igual que en la negociación colectiva, en la reunión de instalación del trato directo. ¿Por qué? Porque en esa reunión lo que uno hace es marcar tu cancha, marcar las reglas. ¿Cuántas veces nos vamos a reunir? ¿En qué fechas? ¿Cuántos días de preaviso? ¿Dónde nos vamos a reunir? ¿Cómo se van a firmar las actas? Y ahí uno tiene que decir, si bien es cierto, las actas se pueden firmar en la siguiente reunión, el contenido del acta se tiene que aprobar en la misma reunión. Y en la misma reunión, la secretaria, ya sea la secretaría del comité, nos tiene que enviar en el acto el texto final del, del acta de la sesión. Porque también ellos dicen, ya, aquí está el acto, y no se nos ha pasado nada. No, oye, nos hemos quedado aquí, hemos dicho todos los trabajadores, pero eso no nos conviene. Pon solamente en la planta A, pon eso nomás. Y uno dice, ah, ya, sí, firmo. Y luego dice, oye, pero no habíamos dicho a todos los trabajadores. No, aquí está el acta y dice planta A, está tu firma. ¿Y tú qué puedes decir? No leí. Es que esa acta fue hecha en la siguiente reunión. Ya no hay justificación. Miss, yo quería hacer comunicar algo. Por ejemplo, A en ver, mi institución también así las actas venían a destiempo. Ya nos la demoraban o a veces no nos daban la dirección general. Entonces, las reuniones de fuerza que nos reuníamos todos los sindicatos, pedíamos, le decíamos al director que no nos retiramos si no nos entregue el acta en la mano y no ujú, salíamos hasta que nos dé. La última vez no salimos, se duró la reunión hasta pasado desde las 10 de la mañana, casi la 1 de la tarde, pero nos dio el acta, los acuerdos, todo lo que corresponde al acta estaba completo y salimos tranquilos, ¿no? muy bien, Lucy. Así es porque nosotros sabemos que el acto más importante, por ejemplo, de una negociación es en el acta, porque ahí en el acta, ya les digo, una coma cambia todo el sentido de una oración. Una palabra cambia todo. Entonces, por eso es importantísimo el contenido de las actas. Vamos a leer que aquí en el chat han comentado, bueno, los saludos de Daily, Araceli, Noemí, Slater, Lucy, Ronald, Janet, Rubén, Matilde, José, Aide, Ronald, aquí, José Huaripauca. Las actas son documentos oficiales en los cuales se plasma la deliberación y consecuencias, decisiones precontractuales y contractuales. Muy bien, José, ¿no? En pocas palabras, eh,
las actas son documentos oficiales. Por lo tanto, es como firmar un contrato. Entonces, uno no va a firmar un contrato que no lee, ¿no? Imagínense firmar un préstamo y tú dices, sí, sí, ya dame, dame, y no lees las letras chiquitas y lo estás llorando porque te embargan la casa. Es tal cual. Si no lees, puede ocurrir muchas contingencias. Y Annette Villaverde, es un libro importante donde se registra todos los acuerdos para deliberar y tomar acuerdos puntuales. Sí, Annette, otra de las cosas que hay que tomar en cuenta para evitar estas malas interpretaciones es que se registren los acuerdos puntuales, ¿no? Reglamento interno y servicio de trabajo. Y hay que ser precisos también. No tenemos que decir, se va a aprobar el reglamento. Eso es muy general. Y al día siguiente te entregan un reglamento, no sé, de asistencia. Un reglamento, no sé, o cualquier otro documento que se llame reglamento. Dice, pero aquí dice reglamento y te estoy entregando el reglamento. Por eso tenemos que no solamente ser puntuales, porque a veces por evitar ahorrarnos palabras, a veces somos demasiado puntuales. Tenemos que ser puntuales y precisos, que no quede ninguna duda, que no quede ningún elemento a interpretarse. Soledad, es importante la redacción y ortografía. Sí, muy importante. Yo sé que a veces nos cuesta, hay muchas personas que tenemos algunos problemas de ortografía y tenemos que practicar para que eso no sea un límite. A veces decimos, no, no queremos ser secretaria y la empresa se aprovecha de eso, ¿no? Ah, no les gusta ser secretarios porque tienen que firmar documentos, tienen que redactar documentación y como tienen roche, entonces nunca aceptan. Y se prestan de esas deficiencias, se prestan los empleadores. Por eso tenemos que, para empezar, ser estrategas y decir, ya, tú quieres ser miembro del comité, ¿qué tal? ¿Cómo redactas? Y luego, ya ahora con la inteligencia artificial, con muchas herramientas que tenemos, el mismo Word nos ayuda a redactar bien. Tenemos que usarlo. En el mismo Word te dicen, oye, está mal sujeto o predicado, aquí te falta el verbo, aquí te falta un prefijo, etcétera, etcétera, ¿no? Susana, muy cierto, muchas veces nos dejamos llevar por acuerdos verbales, es así que cuando sucede algo se reflejan problemas y conflictos. Sí, Susana, hay que evitar, yo sé que uno tiene que actuar de buena fe y vivir por la vida con buena fe, pero como dicen, reglas claras, amistades eternas, ¿no? Es mejor que si nuestro empleador tiene buena fe, dice, señor, si usted no tiene ningún problema y va a cumplir, porque usted es un caballero y va a cumplir sus compromisos, no hay ningún problema que lo pongamos en escrito. Porque para uno que quiere, que esté interesado en que las condiciones eh, laborales mejoren, en que se cumpla con este derecho que tenemos todos nosotros, tener un derecho a un ambiente seguro y saludable, nosotros somos los primeros interesados en que todos Ya, los pactos se un hagan ratito. de forma Vamos. escrita. Gisele, es importante suscribir todo lo actuado en actas y con las palabras adecuadas, respetando la ortografía y caligrafía, ya que una coma o punto mal puesto cambia lo que queremos decir, ¿no? Sí, Gisele, usted tiene toda la razón. Soledad, todos deben firmar porque también cambian las autoridades y ya no hay compromiso. Esa es otra observación, Soledad, ¿no? En caso de las empresas y sobre todo en las entidades públicas, es importante no solamente registrar nombres, sino puestos, y que los compromisos no se pongan énfasis en el puesto. Por ejemplo, la dirección de recursos humanos
coma, eh, el señor José Luna, el director, se compromete que en la siguiente semana presentará el plan anual de capacitaciones en servicio al trabajo. Si tú haces, si ves esa redacción, no se está comprometiendo José Luna, se está comprometiendo la dirección. De esa manera evitamos que como acto dilatorio cambien de autoridades, de tal manera que, ay, no, es que el director ha cambiado. Sí, yo sé que ha cambiado, pero aquí el compromiso era de la dirección, no del señor. Entonces, eso es muy importante. Janet Villaverde, para validar es mejor por escrito, ya queda el sustento. Muy bien, Janet, eso es cierto. Soledad, jaja, dice. José, por favor, tengan respeto y apaguen sus audios. Ah, ya, es del... Gisele, todo claro, entendido. A ver, entendido, ya. Miluska, toda, toda acta después que termine la reunión se lee y se firma después de aprobarlo. Exacto, ¿no? Yo sé que a veces hay reuniones que son cansados y uno dice, ay, ya me quiero ir a mi casa, pero no. Hay que hacer el esfuerzo de leer el acta y, y que quede registro. Incluso puede ser, ¿no? En nuestro correo electrónico, que ahí en el acto, que ustedes vean que se nos está enviando por correo electrónico. Y luego verificar que el acta que está firmado es igual a lo que ustedes han aprobado por correo electrónico. Sí, José Paz. José, creo que no nos escucha, no le escuchamos, compañero José. Ahora, ¿me Ahora escuchan? Bueno, sí. no. Ah, ya. Ah, Buenas noches. Sí, una consulta. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando hay un acuerdo entre los representantes de los trabajadores y el director general y pese a ese acuerdo no se lleva a cabo, no se cumple constantemente? Por ejemplo, acá en el Hospital de Niños llevan 2 años de que se está trabajando, o por lo menos mediante reuniones con los representantes de los trabajadores y la dirección general, la tarjeta de alimentos se está intentando que nos den. El año pasado dijeron que nos iban a dar 6 entregas. Al final nos dieron dos al fin de año. Este año también nos dijeron que nos iban a dar 4 entregas. Y hasta la fecha han tenido reuniones. Me imagino que han firmado actas porque las publican en el WhatsApp de los sindicatos. Y hasta la fecha nada. Y ahora que han dicho de que van a dar una tarjeta de alimentos que probablemente hasta el 17 de noviembre era la fecha para que se inscriban los proveedores postulantes, y el día 20, en 3 días, iba a salir la buena prueba, algo que no es posible, ¿no? ¿Qué ujú. sucede en ese caso? ¿Usted me está hablando de un convenio colectivo o de un acuerdo del No, no, comité? no. Un acuerdo del comité. Ah, ok. Ya vamos a ver ahorita, pero mire, si usted dice que es el director general de recursos humanos, ustedes acuérdense que todas las entidades o empresas son entidades jerarquizadas. Entonces, si el director no cumple, me voy arriba. Pongo en actas que el señor no está cumpliendo con su obligación, esta- eh, una carta, un documento, dice, eh, con fecha tal, no sé, 19 de noviembre, el Comité de Servicio al Trabajo se acordó que la entidad iba a realizar las gestiones que garantizasen la entrega de vales en tales y tales fechas, que habiendo cumplido habiendo vencido los plazos y a pesar de los requerimientos hechos en tal
en tal reunión del comité, en tal reunión del comité, en tal reunión del comité, no se ha cumplido con dicho acuerdo. Por lo que, de acuerdo a la ley sobre el salario en trabajo, usted como empleador, como máximo representante de nuestra entidad, tiene la obligación de cumplir con los acuerdos del Comité de Servicio al Trabajo. Por lo tanto, solicito que en un plazo de tantos días cumpla con la obligación y se nos informe las gestiones administrativas respectivas. Recuerde que de acuerdo a la ley, usted es el responsable y puede tener responsabilidades civiles, administrativas, penales, etcétera, etcétera, de acuerdo al tema del que se trata. Entonces, ya le estamos haciendo ver que ahí hay un incumplimiento. Y ya luego incluso podemos ir a Sunafil, podemos, si hay daños por ese incumplimiento, pues se inicia un proceso judicial por incumplimiento, etcétera, etcétera. Pero tenemos que hacer estas eh, estos documentos que nos sirven también de evidencia que nosotros hemos requerido una y otra vez en las actas, etcétera, etcétera, y además en las cartas. Porque, ¿qué pasa muchas veces? Que a veces las cabezas de las empresas no pueden estar en todo. Entonces confían en sus mandos medios, pero estos mandos medios no siempre son efectivos. Y entonces le reporta al jefe y le dice, sí, todo está muy bien, todo está perfecto, aquí no hay ningún problema, qué sé yo, y no está enterado. Y a veces simplemente basta con una carta para la cabeza. No es lo más común, pero pasa. Puede pasar que no esté enterado. Entonces dice, oye, arregla tu problema. Te has comprometido, cumple. Puede pasar. O puede que no, que él le haya dicho, ¿sabes qué? No quiero invertir, no hagas nada, comprométete a todo, pero no vamos a cumplir. Entonces, uno tiene que decir, oye, tú eres responsable, tienes que cumplir con tus obligaciones, entonces tú te has comprometido. Y si a pesar del apercibimiento, a pesar de la solicitud, no cumple, pues se inician los procesos administrativos pertinentes o judiciales, ¿no? A ver. Martín Loyola, documentos para registrar todos los hechos y ocurrencias que debe ser muy importante la redacción porque un coma y un punto, pues estamos coincidiendo que la redacción de los documentos son importantes, ¿no? Marisol, sabemos que el acta es un documento muy importante donde allí queda en evidencia y registrado todos los acuerdos y se debe leer el acta anterior para que los seguros, para estar seguros de lo que vamos a firmar, ¿no? Muy bien, creo que lo han entendido a la perfección. Luego, a ver, ahora bien, también puede ser que diga, sí, 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 ya lo cumplí, un acuerdo. Y ya compró los equipos de protección personal, los cascos. Sí, 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 ya lo cumplí. No se preocupe, compañero. Y usted le cree ingenuamente. Y luego pasa el tiempo y no aparecen los cascos. Puede pasar también, ¿no? O sea, te puede decir, sí, 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 ya lo cumplí, pero pasa el tiempo y uno al final no nos entregan o no se mejora las condiciones que se buscaba tener con el acuerdo o con el compromiso del empleador de determinado tema. Por eso es importante pedir evidencias. Ya lo cumplió, muy bien, muéstrame las fotografías. Ya modificó, por ejemplo, ¿no? Ya cambió todas las sillas y ahora o ya coordinó con una
con una empresa para la compra de las sillas. Muéstreme el contrato, por favor. Muéstreme las especificaciones técnicas de esta silla ergonómica para poder verificar que efectivamente cumple con las especificaciones técnicas que, se, que las puede calificar como ergonómicas, porque no puede ser cualquier silla. Cualquier silla puede llamarse ergonómica, pero ustedes saben que para llamarse ergonómica tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no? El apoyabrazos, el, eh, eh, maniobrar el tema del coxis, que no genere mucho calor, que se regule la altura, que tenga 3 puntos de apoyo, ¿no? Una silla ergonómica que pueda tener apoyo a cabeza, que se pueda reclinar, que se pueda mantener firme, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es muy importante no solamente confiarse en la palabra que sí ya cumplió, sino exigir evidencias, ¿no? Como fotografías, copias del nuevo procedimiento, lista de asistencia de la capacitación. Sí, ya capacité 3 trabajadores, pero no van. ¿Y qué ha hecho como estrategia? Porque ¿cómo no van a ir si usted está planteando una capacitación después de la jornada de trabajo? Nunca van a ir. Por ejemplo, yo sé que en la ley dicen que tienen que ser dentro, digamos, es un ejemplo. O se tiene que pedir facturas de la compra de equipos de protección. ¿Dónde está la factura? ¿Qué equipos de protección ha cumplido? Por ejemplo, en los cascos hay un sinnúmero de tipos de cascos de protección. Cascos que te protegen para un choque de caídas muertas, cascos que te protegen ante movimiento acelerado, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes tienen que saber si esos equipos de protección personal o lo que se esté comprando, se esté modificando, cumplan con los estándares mínimos de requerimiento. ¿Qué pasa si no se cumplen los acuerdos como decía uno de sus compañeros? Si uno o un responsable incumple reiteradamente los plazos, el comité debe informar formalmente a la jefatura o superior o gerencia, o al mismo empleador, al gerente general, a los accionistas, si fuera el caso, o al director general, o al ministro de Educación. Se tiene que informar. No piensen que él está informado. Puede que ser que sí, muy probablemente que sí, pero si ustedes no lo hacen, ya queda una evidencia menos de que ustedes le pusieron en conocimiento. Y eso les resta ante un eventual caso de indemnizaciones o inspecciones o lo que fuese. Ahora, también puede ser que haya procedimientos que estén trabados. Se tiene que solicitar la intervención para destrabar la situación. Se nos ha caído, por ejemplo, es la tercera vez que se nos ha caído un proceso de selección para la compra de mamelucos. ¿Y por qué se les ha caído? No es que se olvidaron no sé, de mm, se olvidaron o se presentaron solo 2 postores cuando en los requisitos para la adquisición de esos materiales se necesitaba 3 de acuerdo al reglamento de selección. ¿Y quién se equivocó en eso? ¿O no se hizo una adecuada evaluación de la valorización de los costos? ¿Quién es el responsable? ¿Cómo hacemos para destrabar eso? También, ¿no? Porque a veces, sobre todo en las entidades públicas, hay mucha burocracia. Entonces se tiene que hacer un seguimiento y se tiene que identificar quiénes son los responsables para ser sancionados si fuese el caso. Ahora bien,
¿Qué pasa si no estoy de acuerdo? No, porque puede ser que nosotros no siempre estemos de acuerdo con las decisiones. Digamos, hemos decidido comprar cascos, pero son con cascos chinos donde no se verifica cuánto nos protege. No estoy de acuerdo, yo no voy a firmar eso. Entonces, siempre nosotros tenemos derecho a registrar nuestro desacuerdo. Así perdamos en la votación. Ya, voten, todos votan y ustedes saben que el voto dirimente pues lo tiene el presidente, que usualmente lo tiene la regentería, el empleador. Entonces, empate y quien dirime es el presidente, entonces perdimos. Pero eso no quita que nosotros tengamos derecho de dejar constancia. Es decir, solicitamos que se deje constancia que los representantes de los trabajadores del comité no estuvieron de acuerdo con la compra de estos cascos porque no se cumplía con las especificaciones técnicas mínimas que verifiquen la protección adecuada que se necesita para el puesto de trabajo de obrero, por ejemplo, obrero municipal. Y ustedes tienen derecho a que eso se deje constancia. Se tiene que también en la votación señalar, se ha tomado esta decisión con tantos votos a favor y tantos votos en contra, de tal manera que se verifique que hubo personas que no estuvieron de acuerdo. Ahora, si uno no está de acuerdo, antes de la votación tiene que fundamentar su posición. No puede decir, sí, no estoy de acuerdo. ¿Y por qué no está de acuerdo? Y uno se queda callado. No, uno tiene que explicar las razones. No estoy de acuerdo porque no se nos ha entregado las especificaciones técnicas para que esta empresa gane la buena pro. O no se explica. O eh, este reglamento interno de servicio de salud en el trabajo no protege eh, todas las contingencias. O este per se no se incluyó varios puestos de trabajo, como por ejemplo el trabajo de limpieza, de los trabajos, los puestos de limpieza, los puestos de vigilancia, etcétera, etcétera. Se tiene que fundamentar la posición y no solamente dejarlo constancia en el acta, sino fundamentarlo en la reunión. Ahora, doctora, yo puse que no estaba de acuerdo y eso invalida el acta. No, no, porque de acuerdo a las reglas del comité, las decisiones se toman en mayoría, pero sí hay una evidencia, por ejemplo, en un eventual caso que luego se descubra, por ejemplo, en las entidades públicas, que esa adquisición fue producto de una corrupción del mismo director general. Y uno dice, disculpe, pero aquí en esta acta, y yo dejé en actas en constancia que yo estuve en desacuerdo. Así es que yo no soy responsable. Y te evitas problemas. ¿Mm? Y también esto garantiza qué cosa, lo que les estoy diciendo, la transparencia, ¿no? Que permite demostrar que hubo debate y diversidad de opiniones. Ahora, sin embargo, no estar de acuerdo no significa gritar, porque eso te quita seriedad. Uno dice, uy, no, el compañero, lo que pasa es que el compañero es cascarrabias. Entonces, toda tu argumentación se invalida porque se escuda en el mal carácter que puede tener una persona. No, ese compañero tiene mal carácter, ese compañero es fosforito. Ya no hablan de tus argumentos, sino hablan de tu mal carácter. Invalidan, ¿no?, lo que tú puedes decir por tu mal carácter. Entonces, uno no puede dejar pisar el palito. Entonces, siempre tenemos que usar, Hani, hablan de tu mal carácter, ahí está, ¿ves? Por eso es importante que aunque no estemos a favor de lo que se está discutiendo, no es, cuando nosotros hacemos el turno de nuestra palabra, nosotros tenemos que mantener un tono profesional. Señores, y no estoy de acuerdo con que se compren estos cascos porque no se cumple con el mantenimiento o con los requerimientos mínimos técnicos que exige
una protección adecuada a este puesto de trabajo. Mantener un tono profesional. ¿Correcto? Para evitar que se escuden en que el señor perdió los papeles, ya no supo qué decir. Siempre uno tiene, el que pierde los papeles, pierde la discusión. Y además porque cuando uno está muy furioso ya reacciona desde su emoción, no desde su conciencia. Su conciencia se apaga. Reacciona más desde su sentido de defensa, ¿no? Entonces, para evitar eso, uno tiene que saber tener un control de emociones. Luego, evitar discusiones personales, centrarse en el tema técnico o legal. No decir, usted es un corrupto y usted no es un explotador que no se preocupa por la vida de los trabajadores. Usted es un poco hombre, un miserable. No pueden decir, porque aquí no se está discutiendo de la calidad humana de las personas que pueden no tener una buena calidad humana o no te pueden tener una buena sensibilización, pero nosotros tenemos que mantenernos en la discusión técnico-legal para que luego ellos no digan, se sientan indignados, ay, me ha atacado personalmente y se escuden en esa justificación para no discutir lo central. Lo central es que no se está cumpliendo con las especificaciones técnicas de un EPP, por ejemplo. Luego también a veces dicen, pero compañero, no hay otros cascos en el mercado, solamente hay estos cascos chinos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Para evitar que nos digan eso, nosotros tenemos que ir preparados en la reunión y decir, disculpen señores, si no hay aquí, he encontrado 3 proveedores, ¿no? Que nos ofrecen estos cascos son provenientes de Estados Unidos y sus cascos han cumplido con el ISO no sé cuánto y que significa que otorgan una protección cualificada incluso de los requerimientos mínimos y solamente tiene un valor, un sol más de lo que nos están vendiendo estos chinos. Y aquí tenemos otras 2 proformas, este que nos están ofreciendo cascos de Alemania, que cumplen el requerimiento ISO no sé cuánto, y este es de Canadá. Entonces, de esa forma, no se escapan en el argumento que usualmente también señalan, pero no hay en el mercado. No existe eso que pide la ley es exagerada, hacen una legislación como si estuviéramos en Suiza. Entonces, para evitar eso, uno tiene siempre que ir 3 pasos más allá de la empresa. Anoteando, y mira, acá está 3, aquí les he ayudado. Analicen. De esa manera no se escapa. Y también podemos señalar, a veces sabemos que vamos a perder o no tenemos la información necesaria, no necesitamos informarnos más sobre un determinado asunto, tenemos derecho también a solicitar que el punto se reevalúe en la siguiente reunión. Mire, señores, ahorita, si ustedes dicen que no hay otro proveedor que nos pueda vender los cascos, entonces yo solicito que se suspenda este punto y para que nosotros podamos tener la oportunidad de hacer eh, una evaluación del mercado para poder identificar otros proveedores, ¿no? Un ejemplo. Bueno, eso era lo que yo les quería presentar. Si no hay otra pregunta, me gustaría escucharlos, sus experiencias. Zoraida, doctor, disculpe, estoy que se entrecorta mi conexión. Ah, bueno, Zoraida, ojalá que nos hayas escuchado lo esencial. A ver, ¿alguna pregunta o comentario que nos quieran hacer? Quería hacer una consulta. Por ejemplo, nosotros tenemos en la institución acuerdos, ¿no? Que con la dirección general se ha dado en actas, pero a veces no se cumplen.
porque llega fin de año, que el presupuesto, que una cosa, que otra cosa, y no se cumple. Y al año siguiente, nuevamente estamos esto con la negociación colectiva, pidiendo nuestros acuerdos, nuestras actas, y así pasan un año, 2 años, y ya este fin de año, por ejemplo, hay cambio de director, porque supuestamente ya se retira, porque ya cumple sus años, y empezar nuevamente el próximo año, como que esto también desgasta al personal, al sindicato, ¿no? Eso quería aportar. Sí, O Lucy. los trabajadores ya no creen en nosotros cuando luchamos por Ujú. esos territorios, ¿no? En beneficio de los trabajadores. Sí, yo le comprendo, por eso es importante esto, aquí. Plazos definidos, responsables identificados. El cuándo, dónde tiene que estar y quién tiene que estar definido. De tal manera que cuando hay incumplimientos, se accione. Porque a veces, sobre todo las entidades públicas que a veces los mismos trabajadores aceptan y aceptan el pretexto de la burocracia, se conforman. Dicen, no, sí, pues hay que subirlo al MEF, ya. Entonces, si el MEF tiene que aprobar, ustedes como organización sindical o como miembros del comité, informen también al MEF, señores del MEF. Nosotros estamos, esta es nuestra evaluación del I per C. Ustedes tienen la responsabilidad de otorgar los presupuestos necesarios. Es que usted también le estoy informando por si no sabe y además para que usted nos informe, porque ellos también tienen la obligación de informar el por qué no se le está otorgando el presupuesto. Dice, no tenemos presupuesto, muy bien. Y dígame usted por qué se le está asignando un presupuesto de 7, 8 millones para imagen institucional que no tiene nada que ver con las funciones principales de esta entidad. Y dígame usted si eso no se puede repriorizar, se puede cambiar para un tema tan importante que es un tema de seguridad y salud en el trabajo. Betty, Buenas noches, doctora. ¿Qué tal? ¿cómo está? Yo quería hacerle una consulta, o bueno, es lo que en estos momentos estoy pasando. Pertenezco a una junta recién, o sea, pertenezco a una junta de sindicatos de maestros en un colegio particular en La Ujú, Molina. Y dentro de pronto vamos a tener nuestra primera negociación de los pliegos de reclamos anteriores, 2023, 2024, que no se han cerrado. ujú, Entonces, el principal es el aumento de sueldo. Entonces, hemos visto que se niegan a aumentar el sueldo, que las juntas anteriores han venido trabajando en ello y se niegan y se niegan. Entonces, mi preocupación ahora es, ya, si en tanto 2023, 2024 se han negado, ¿qué posibilidades tiene mi nueva junta, la nueva junta a la cual integro, de poder seguir peleando un aumento de sueldo? Y ante la negativa, ¿cuál es el siguiente procedimiento como junta para poder pedir un aumento de sueldo? Si bien es cierto, nos han aumentado, pero no es lo que se ha pedido, ¿sí? No se ha llegado ni siquiera a un trato, ni siquiera a decir, ¿saben qué? Vamos a ir aumentándoles en ciertos periodos, pero nada, o sea, nos han aumentado, que digamos, 100 soles o 50 soles. Betty, Y, mira, como este es un tema que no tiene que ver con el tema de seguridad y salud en el trabajo, pero sí es un tema que yo manejo, te estoy dejando ahí mi número telefónico ok. para que tú me escribas y te pueda dar algunos alcances. ¿Ya? No, ok, gracias, ya lo vi. Muchas ¿Ya? gracias, Ya. doctora. Muchísimas gracias. Entonces, menos mal que ahora sí he terminado puntualmente. Zuli, muchísimas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias a todos y todas.